Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte que nos vean. Esto es un video más, una charla más de Tribu Fértil. Hoy con alguien muy especial. De hecho, justo cuando empezó este proyecto tan hermoso de Tribu Fértil, eras una de las primeras que tenía en la lista, Virginia Ruy Pérez, desde Madrid, España. Justamente una persona que me ha inspirado mucho para poder tomar este proyecto de fertilidad consciente y natural acá en Latinoamérica. Y bueno, para presentarles un poquito a Virginia, ella es miembro de la Sociedad Europea de Medicina Naturista Clásica, también es autora del libro Fertilidad Natural, también tiene su página web fertilidadnatural.org y bueno, también tienes tu consulta en Madrid y colaboras con IBI, ¿verdad? Y también con una clínica de Minifit. Eso nos puedes ir contando un poquito más adelante. Gracias, Virginia, por estar aquí. Buenos días acá en Ecuador, buenas tardes ya por allá en Madrid. Cuéntanos un poquito cómo estás. Pues estoy muy feliz de poder conectarme con vosotras, porque a mí me costó mucho hacer consultas online, porque a mí mi vida es la biología, entonces todo lo que es lo tecnológico siempre me ha costado un poco, ¿no? Pero había como una llamada que me decía, bueno, y todas las mujeres que están en Latinoamérica, o incluso las que están en Asia, ¿por qué se van a quedar sin recibir esta información que yo considero que es patrimonio de la humanidad? Porque es autocuidado, porque es respetar ciclos naturales, porque se ha hecho siempre ancestralmente en otras épocas de la humanidad, el respeto a la naturaleza, el cuidarte con la alimentación, con el estilo de vida, con las plantas, con la luz, con el agua del mar o las hidroterapias con el agua de los ríos. ¿Por qué voy a dejar a todas estas mujeres que a lo mejor también pueden beneficiarse de mis conocimientos o de mis recomendaciones? Y entonces empecé a hacer consultas por Skype, entrevistas, empecé como un poquito a conectarme con vosotras. Y hoy, que ya llevo un trabajo previo hecho de unos 5 años de empezar a conectarme pues con mucho Latinoamérica, incluso también otros continentes, estoy muy feliz, la verdad, de llegar a vosotras. Qué bueno, Virginia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu sabiduría. Y justamente quisiera empezar preguntándote por qué la medicina natural, por qué luego saltar a la fertilidad. ¿Tuviste alguna experiencia cercana o tal vez propia con el tema de la fertilidad? ¿Por qué ayudar a mujeres, como tú dices, de alguna forma recuperar ese conocimiento que es patrimonio cultural, conocimiento de la humanidad y por qué ayudarlas? Por qué hacerlo? Por qué te llevó tu propósito, digamos, a trabajar con esto? Bueno, realmente el método naturista de fertilidad se ha hecho solo, ¿de acuerdo? Yo no me senté un día en mi escritorio y decidí hacer un método naturista de fertilidad. Es como que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Yo trabajé muchísimo tiempo en un gran hospital, trabajé 10 años en un quirófano por las noches y entonces yo me daba cuenta que mis compañeras pues tenían problemas de fertilidad, tenían abortos de repetición. Yo era muy joven, yo tenía 23 años, pero yo enseguida me di cuenta que había abortos de repetición, había desajustes con la menstruación, había mucho ovario poliquístico, había mucha patología ginecológica y muchas veces les costaba quedarse embarazada. Yo todavía no me planteaba mi maternidad, evidentemente, pero sí que me empecé a interesar por todo lo que era la ginecología natural. Y yo veía que en mi medio había muchos problemas. Realmente la brújula que me puso a mí en esto fue hacer el posgrado en Medicina Naturista en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Ahí mi gran maestro, que es Pablo Sanz, me enseñó todo, me enseñó a entender el cuerpo y la salud de otra manera. Entonces yo, por ser mujer, pues era inherente investigar sobre mis ciclos, sobre mi ginecología, sobre mis propios parámetros de salud, como pueden ser las anemias, cómo funciona mi hígado, cómo va el colesterol, porque las mujeres, cuando tienes perspectiva de género, tenemos otros parámetros muchas veces. Entonces, el ser mujer me llevó un poco a plantearme la salud de las mujeres de otra manera, pero ya tenía toda esa formación de la medicina naturista, que sobre todo es, ante todo, no dañar. Nosotros tenemos un paradigma muy poderoso que es primum non nocere, que es ante todo no dañar. Y luego nos mueve la vis natura medicatrix, que es la propia fuerza curativa del organismo. Entonces, lo que hacemos los naturistas es favorecer la propia fuerza curativa que ya tenemos innata y que se pierde. Es decir, restablecer el equilibrio una vez perdido. Entonces, toda la formación en medicina naturista me dio unas herramientas o una forma de entender el cuerpo humano y la salud muy clara. Y luego yo, por ser mujer, pues lo encaucé en mi vida propia y sobre todo fue algo muy importante ese trabajo que tuve en el quirófano en el que yo veía que algo pasaba, que las matronas, las enfermeras, las doctoras no se quedaban embarazadas. Uh -huh. Y entonces empecé con mi consulta de medicina naturista, la par del trabajo del quirófano,
Y venía gente con cualquier problema de salud a sanarse con la medicina naturista. Pero claro, empezaron cuando venían mujeres, pues poco a poco cada vez venían más mujeres, me fui especializando en el tema de la ginecología y al final llegó un momento pues que casi todo lo que hacía era ginecología natural y por lo tanto también la fertilidad. Y a día de hoy, después de 17 años con la consulta, pues el 98% es todo fertilidad. También viene gente por problemas ginecológicos, también viene gente por problemas de salud, pero es una minoría. Por ejemplo, para que te hagas una idea, a lo mejor personas por problemas de salud vienen 5 de cada 200. O sea, realmente hago mucha fertilidad. Casi todos mis pacientes es fertilidad. Claro, entonces qué chévere escuchar, digamos, de este caminar que has tenido y toda esta experiencia. Y bueno, Pero el método se hizo solo, ¿no? Yo lo que entendéis es que el método naturista de fertilidad se hizo solo de alguna manera. sí, qué bonito, pero qué bonito que puedas trabajar justamente ayudando a otras mujeres. Eso me parece súper lindo. Bueno, justamente me parece que podríamos empezar hablando del tema de nutrición fértil. Yo te comentaba cuando te llamé por teléfono hace una semana para agendar esta charla que yo tengo síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, a los 16 años me lo diagnosticaron y a partir de esa época, por casi 9 años, tomé pastillas de anticonceptivos. Y jamás tuve conciencia de que mi alimentación podría hacer un cambio. Jamás tuve conciencia o jamás, digamos, en esas épocas desperté lo que de alguna forma nuestros ancestros hacían, ¿no? Que, por ejemplo pasaba con mi abuela y pasa con muchas abuelas que todas debemos recordar que siempre tenían un remedio casero, un té, algún ungüento, alguna cosa que siempre podía curar algo o podía mejorar el síntoma, etcétera. Entonces pensaba yo que la única solución a ese momento era la pastilla anticonceptiva. Y bueno, después cuando yo empecé a planear mi maternidad es cuando llegó el problema, digamos. Y espero que si alguien ve este video, no piense solamente que estamos hablando de fertilidad para mujeres que quieren concebir o planear su maternidad. Creo que es muy importante este contenido para cualquier mujer, porque justamente el tener una conciencia de tu alimentación, de tu estilo de vida, de tu salud emocional, mental, etcétera, va a ayudar a que cuando quieras planear tu maternidad sea más fácil y no tengas un inconveniente y no tengas que tropezarte con varias piedras y ver cuál será el camino, qué pastilla mágica me tomo o qué hago. Entonces, inicialmente me gustaría hablar de nutrición fértil. Yo encontré justamente hace como 1 año y medio, 2, un video tuyo en YouTube de esas cosas que siempre yo estaba investigando para la fertilidad. Ahora que pruebo, ahora que leo, ahora que veo en YouTube. Y encontré un video tuyo. Me pareció súper interesante y lo empecé a probar. De hecho, empecé a experimentar bastante, cambiar mi alimentación. De hecho, dejé totalmente el azúcar. Y bueno, finalmente cuando tú me compartas un poco del tema de nutrición fértil, puedo resumir un poco más cómo ha sido mi experiencia con el síndrome de ovario poliquístico, aunque algunas de las chicas que ya han visto los videos en YouTube y las que están en el grupo de Facebook conocen un poco de mi experiencia. Pero básicamente, Virginia, ¿por qué la nutrición es tan importante? No solo para la fertilidad, ojo, sino también para la salud en general. ¿Por qué nos hemos descuidado y hemos olvidado que los alimentos son salud? La alimentación es fundamental en la salud porque los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales, las proteínas, los nutrientes que contienen los alimentos son como llaves que abren cerraduras y abren la cerradura de funciones del cuerpo, funciones corporales, funciones fisiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, hay determinadas vitaminas que activan el sistema nervioso y tienes más capacidad de concentrarte. Hay minerales que relajan el sistema nervioso y nos ayudan a tener un buen descanso y sueño. Igual que una función corporal es el descanso y sueño, la actividad física o la digestión o la respiración que se ve activada por nutrientes, la fertilidad humana es otra función fisiológica del cuerpo como otra cualquiera. Entonces, hay vitaminas, minerales y nutrientes como los ácidos grasos esenciales que son fundamentales en activar la fisiología de la fertilidad. Te voy a poner simplemente 2 ejemplos. Tenemos una vitamina como es la vitamina E, que fijaros cómo se llama científicamente hablando, se llama el tocoferol, que toco viene de tocólogo, que es ginecólogo, que significa embarazo en griego, y ferín viene de llevar, es decir, se llama científicamente la vitamina que me lleva al embarazo. Es decir, desde principios de siglo, ya los científicos de la época denominaron a esa vitamina
la vitamina que nos lleva al embarazo. O sea que desde tiempos inmemoriales sí que ha habido una asociación entre nutrición y fertilidad que tiene hasta nomenclatura médica. Lo que pasa es que es como que se ha olvidado, ¿no? Entonces, esta vitamina E, que se conoce desde principios de siglo, se llama la vitamina que me lleva al embarazo porque va a activar, como la llave abre la cerradura, a la hipófisis. A la hipófisis de ellos, para que hagan testosterona y tengan un buen esperma, y a la hipófisis de nosotras las mujeres la activan para que haga la FSH, que es la hormona que como un rayito de sol hace que los ovocitos maduren a óvulos. Entonces, fuentes de vitamina E, el fruto laginoso que llamo yo, todo lo que son nueces, avellanas, pipa de girasol, pipa de calabaza, anacardos, sésamo, vuestro aguacate, el aceite de oliva. Entonces, el que tú incluyas en tu alimentación estos alimentos va a favorecer la activación de la glándula maestra endocrina, que es la hipófisis, que es la que hace la regulación hormonal y es la que garantiza que haya un buen esperma y un buen óvulo y por lo tanto es una piedra angular en la concepción de un bebé, ¿de acuerdo? Siempre hay que decir que luego cada alimento tiene que tener una forma cualitativamente hablando, es decir, esta vitamina, para que me entendáis, es una vitamina que se oxida con el oxígeno, la luz y el calor. Se oxida significa que el oxígeno o la luz del calor la desestructura, su estructura, se rompe esa llave y ya no abre la cerradura. Por eso, a nivel cualitativo, estos frutos olaginosos tienen que ser siempre sin tostar, ¿de acuerdo? Es decir, que el que tú elijas almendras sin tostar, las pipas de girasol sin tostar, aceites buenos de oliva que no han sido sacados con calor, eso es lo que garantiza las propiedades de ese alimento, no solamente tomar un alimento como tal, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo de una vitamina muy clara que da como ejemplo la importancia de un fruto en la fertilidad. Pero te puedo poner el ejemplo de un mineral. Tenemos minerales, por ejemplo, como es el magnesio, que el magnesio relaja el sistema nervioso, relaja tu mente. Y el estrés hace muchísimo daño a la fertilidad. ¿Por qué? Porque cuando la hipófisis, de nuevo, nota que tú tienes mucho cortisol o mucha adrenalina, interpreta que el medio ambiente es hostil para la crianza de ese bebé humano, que además es de alta demanda de cuidados, porque un bebé humano, imaginaros, no anda hasta el año, no deja el pecho hasta los 2 años de una forma natural, de hecho no come en variado hasta el año y pico. Somos muy inmaduros cuando nacemos, el ser humano es muy inmaduro, no es como un potro que se pone de pie nada más nacer. Entonces la hipófisis tiene mecanismos de anticoncepción natural para no procrear en situaciones hostiles para ese bebé de alta demanda de cuidados. Entonces, la adrenalina suele desajustar las hormonas, pero no es un fallo, es un programa muy bien diseñado para no procrear situaciones de estrés. Entonces, el magnesio relajante va a relajar a nuestro sistema nervioso, a nuestra hipófisis, para que ésta interprete que el medio ambiente no es tan hostil. Y, por ejemplo, el magnesio lo encontramos en los plátanos, en los anacardos, que aparte tienen la vitamina E que nos lleva al embarazo. También lo encontramos en cualquier cereal integral, todo lo que es pan de centeno, pan de espelta, arroz integral, la semilla como la quinoa, que no es un cereal botánicamente, pero se puede considerar un cereal. En el arroz integral también, en todas estas semillas integrales encontramos las fuentes de magnesio junto con las legumbres. Entonces, si tú incorporas cereales integrales, si tú incorporas las legumbres semanales, estás aportando a tu cuerpo magnesio, que es un mineral muy importante, por ejemplo, en amortiguar el estrés que tanto daña a la fertilidad. Pero de este tema de vitaminas y minerales podríamos estar hablando horas, porque hay muchas vitaminas importantes, muchos minerales importantes, tampoco es infinidad, pero hay unos cuantos, así como también otros nutrientes como los ácidos grasos esenciales que son muy importantes en la fertilidad de ellos y de nosotras. Claro que sí, es súper importante, me parece, como tomar conciencia de la alimentación. Y más que nada, como ahora vivimos en un mundo como tan rápido, tan fácil de alguna forma, que vamos al supermercado y todo está empacado, todo está envasado, hay que tomar también eso en cuenta, porque obviamente alguna vez en uno de los videos que veía de tuyos, y es muy lógico, es mejor alimentarse y tomar los alimentos como vienen de la naturaleza, porque lo que pasa ya en los envasados, en los empacados, es que pues obviamente para que duren cierto tiempo en esos frascos, envases, ya les han hecho un proceso químico, todo absolutamente de alguna forma los alimentos, lastimosamente por los procesos industrializados y por la ganancia de las corporaciones, pues los pesticidas y todos los químicos que se usan, de alguna forma, estoy convencida, tienen un impacto en nuestras hormonas. Y justamente cuando yo cambié mi alimentación y traté de hacerla como más ecológica, incluso cambié mi cosmética, me di cuenta que mis hormonas funcionaban mejor.
¿Cómo tú nos podrías resumir un poco el tema de los disruptores endocrinos que se encuentran en los alimentos procesados, el tema de la cosmética, etcétera, como para que las chicas y los chicos que nos ven, también a los hombres les afecta, cómo evitar ese uso y tener más conciencia de usar y de comer algo que realmente venga más de la mano con los procesos de la naturaleza? Mira, yo hay una frase que digo mucho cuando le digo a mi paciente, bueno, me pueden llamar siempre para resolver dudas, pero digo, cuando no me localices, porque a veces no me puedes localizar en 6 horas, y estés en la tienda y no sepas qué alimento elegir, tú hazte la pregunta, ¿cómo me da la naturaleza ese alimento? Y la respuesta es el alimento saludable y el alimento fértil. La naturaleza te da cereales integrales, no te da cereales refinados. La naturaleza te da fruta, no te da jugos de fruta ya hechos. Incluso si nos acercamos a un alimento de origen animal, como es la mantequilla, la naturaleza te da mantequilla, no te da margarina. La naturaleza te da cacao, no te da ya galletas con cacao. Es decir, siempre va a ser muchísimo más saludable elegir una mantequilla, una margarina, un cacao en estado puro, un chocolate puro, que no haya un alimento procesado que lleva chocolate, la fruta en estado puro, los cereales integrales, los frutos olágenos sin tostar. Tú siempre hazte la pregunta, ¿cómo me da la naturaleza este alimento? Y su respuesta es el alimento a nivel cualitativo saludable y por lo tanto fértil. Y sobre el tema de los disruptores endocrinos, realmente los disruptores endocrinos, que ahora vemos dónde están, atentan contra la salud de las mujeres. Ya no solamente atentan contra la fertilidad humana, sino atentan contra la salud de las mujeres. ¿Por qué? Porque un disruptor endocrino es una sustancia química, que luego vemos dónde está, que se comporta como un estrógeno. Entonces, las mujeres tenemos 2 órganos importantísimos, que es la mama y el útero, que son receptores de estrógeno. La mama y el útero tienen receptores de estrógeno porque los estrógenos naturales, la hormona estrógeno, es la hormona que hace engrosar al útero y hace cambiar la mama para prepararse para el embarazo. Entonces, los estrógenos químicos tienen ese efecto de crecimiento de la mama y del útero, pero de una manera exacerbada, de una manera anómala, ¿de acuerdo? Entonces, el exceso de estrógenos naturales o el exceso de estrógenos químicos nos llevan a desequilibrios que atentan contra la salud de las mujeres y también a la fertilidad, como son los miomas, la endometriosis, el cáncer de mama. Entonces, las mujeres tenemos que tomar como prioridad dejar de exponernos a esos disruptores endocrinos, porque están ligados a este tipo de procesos tan patológicos que pueden incluso atentar contra nuestra vida. Para la fertilidad, ¿por qué no disruptores endocrinos? Pues porque esos disruptores endocrinos no solamente provocan un mioma, que depende de su localización, por supuesto que puede afectar a la fertilidad, o la endometriosis, que también afecta a la fertilidad, aunque se cura con el embarazo. A todas aquellas que tengan endometriosis, una llamada de esperanza, porque realmente la endometriosis se cura con el embarazo, entonces no es incompatible. Simplemente es una dificultad, en concreto esa patología, ¿no? Pero bueno, en los disruptores endocrinos, que os voy a decir muy bien dónde están, no solamente afectan a la calidad del útero y forman un mioma o una endometriosis que por supuesto afecta a la fertilidad, sino que además crean un terreno estrogénico en ellos y, como es una hormona femenina, atenta contra la testosterona y afecta a la calidad del seminograma. Y en nosotras nos crea un terreno estrogénico y nos baja la progesterona y no nos podemos quedar embarazadas, porque las hormonas tienen que estar en equilibrio. Si hay una predominancia de estrógenos, por ejemplo, baja la progesterona y no podemos mantener un embarazo. Pero sobre todo, sobrecargan el hígado. Y el tema del hígado es muy importante porque el hígado, fijaros lo que hace. Primero, depura las sustancias químicas, porque es muy sabio y primero nos cura de un cáncer. Luego baja el colesterol para que no tengamos un proceso, por ejemplo, por exceso de colesterol, como es, por ejemplo, un infarto. Y luego ya se pone con el equilibrio hormonal para que seamos mamá y papá. Entonces, cuando el hígado tiene sobrecargado con estrógenos químicos, el hígado tiene energía de bajar el colesterol y, por supuesto, que tiene olvidadas las hormonas. O sea que, indirectamente, en la sobrecarga del hígado por disruptores endocrinos provoca también desequilibrios hormonales. Entonces, ¿por cómo afectan los disruptores endocrinos a la fertilidad? Pues lo primero, porque pueden provocar un mioma, una endometriosis, que es un problema directo de fertilidad. Pero es que además te crea un terreno estrogénico y una alteración hormonal que va a afectar a la calidad de los gametos del óvulo del esperma. Pero es que además sobrecargan el hígado y este no tiene energía para hacer el equilibrio hormonal y provoca también desequilibrios hormonales. Es importantísimo. ¿Y dónde están cotidianamente? Pues en los pesticidas y herbicidas. Por eso hay que intentar tomar poco a poco cosas orgánicas, que os queda muy poco tiempo a Latinoamérica. Latinoamérica, yo tengo muchísimos pacientes ahí. Ahora mismo hay mucha comida orgánica de importación, pero ya hay países como, por ejemplo, Bolivia, hay países como Panamá que ya están empezando a producir sus propios alimentos orgánicos. O sea que yo veo una diferencia de que cada vez
pues los propios productores vuestros están produciendo comida, sobre todo vegetales, verduras, granos, semillas, a nivel orgánico. O sea, que os queda nada, os queda un poquito de evolución para que sea más accesible, para que económicamente os lo podáis permitir, porque España hizo la misma evolución. Entonces, Claro. poco a poco ir alimentándoos de alimentos locales y sobre todo que sean orgánicos, que no tengan pesticidas y herbicidas. Y ahí es como estos años va a ser más fácil. Es decir, encontramos pesticidas y herbicidas que por eso no se reproduce la mala hierba o el pulgón, porque son sustancias que atentan contra la fertilidad de la planta o del insecto y por lo tanto de los humanos también. Luego también lo que decías tú, el cambio a la cosmética sin parabenes. El paraben también es un estrógeno químico. Tenemos que intentar elegir cosmética, incluso productos de maquillaje, todos sin parabenes, que hay muchísima oferta en productos. También todo lo que son ambientadores, por favor, ambientadoras fuera de los vehículos, ambientadores fuera de casa, ¿de acuerdo? Fuera ambientadores. Los productos químicos de limpieza lo más naturales posibles. ¿Os acordáis de esos jabones de las abuelas? El jabón de Marsella, o sea, tenemos incluso en cualquier supermercado versiones de jabón poco químico, sin perfumes. El perfume es un disruptor endocrino, como las colonias. Son ferormonas, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el plástico. El bisfenol del plástico, cuando tenemos un envase, también va a contaminar el alimento, sobre todo cuando el alimento tiene grasa. Esto es importantísimo que todas las mujeres lo sepan. Un alimento que tiene grasa, como es el aceite de oliva, o como puede ser un hummus, que es un paté de garbanzos que viene de origen árabe, que es una delicia, o el guacamole, o la salsa de tomate que haga guisado con aceite, todo eso tiene que estar siempre en cristal. En casa, en los utensilios de casa, pero también cuando lo compréis. Y sobre todo, todo lo que sea alimentos de origen animal, el embutido, el jamón, todo eso que compramos que no esté envasado al vacío con plástico, lo podéis comprar mejor al corte o comprar una pieza entera, ¿de acuerdo? En cambio, los alimentos que no tienen grasa, como podéis imaginaros un paquete de arroz, un paquete de pasta, no es tan importante porque no hay grasa. Digamos que lo peligroso es el alimento que tiene grasa envasado en plástico. Y esto es fácil, es ir poco a poco haciendo la transición. Conservar todo en vidrio en casa. Cuando llevéis las comidas al trabajo, llevarla en vidrio. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es una transición. A mí me costó más o menos casi un año y medio, dos, dejar totalmente el azúcar, tratar de tomar bebidas sin azúcar, envasadas, los jugos, las gaseosas, porque toda la vida hemos tomado y es como una costumbre y uno como que se empieza a cuestionar un poco de si será, si todo el mundo lo toma, ¿por qué yo lo voy a dejar? Y empiezan las preguntas de ese tipo de preguntas y cuestionamientos que uno se hace, ¿no? Pero yo creo que a las mujeres y a los hombres con los que estamos buscando el tema de la paternidad y la maternidad, me parece súper interesante que podamos cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra alimentación, porque la verdad es que tenemos una ventaja frente a las otras personas que de alguna forma no tienen ningún inconveniente con la fertilidad, porque vamos de alguna forma a impactar las nuevas generaciones para que esas generaciones no sufran de lo que nosotros estamos padeciendo y poder erradicar, digamos, eso y volver a lo de antes, ¿no? Volver a lo que nuestros ancestros conocían. Me parece súper interesante. Bueno, hace un momento hablábamos del estrés y justamente alguna vez leía que es muy lógico este tema del estrés, más que nada por un tema de supervivencia. Obviamente el cuerpo evita el embarazo, ¿no? Es lo que pasa a muchos animales en cautiverio. Obviamente no se sienten en su hábitat, se sienten muy estresados, generan todas el cortisol, la adrenalina, etcétera, se sienten como en peligro y por eso es que muchas especies en cautiverio y en zoológicos pues ya están en peligro de extinción y ya no pueden tener más crías. Y nos pasa también a los seres humanos, es bastante lógico ese método de supervivencia. Y justamente tú hablas en muchos de tus videos y en tus entrevistas sobre la sexualidad fértil. Y quisiera que nos cuentes un poco y nos expliques cómo de mágico puede ser el cuerpo que a lo mejor evita una ovulación en un momento de estrés, pero la ovulación se puede producir a lo mejor en cualquier momento del ciclo y podemos quedarnos embarazadas, no necesariamente en la ventana de la fertilidad, que es la que todas conocemos, y pensamos que las mujeres solamente tenemos ciclos de 28 días y que si no tenemos ciclos de 28 días somos las normales. Nos han hecho creer eso y que tenemos que regularlo para tener 28 días y que solo la mitad de ese ciclo podemos ovular, cuando en realidad tu experiencia, tu conocimiento y lo que tú ves a diario con tus pacientes te ha demostrado que no es así, que la sexualidad fértil va mucho más allá y la ovulación se puede producir en cualquier momento del ciclo.
Sí. A ver, las mujeres somos cíclicas y es lo primero que nos mueve, el ser cíclicas, ¿no? Pues como la luna, ¿no? Y el ciclo menstrual es cíclico, ¿no? Entonces no somos relojes. Entonces digamos que hay una ventana fértil muy amplia. ¿Por qué? Pues porque realmente muchísimas mujeres no ovulan el día 12-14. Para que las que no lo sepan, el primer día de regla se considera el primer día de ciclo. ¿Por qué el primer día de la regla es el primer día de ciclo? Pues porque la regla es ese endometrio que habría engrosado, esa parte del útero que había engrosado nutricia, llena de sangre y nutrientes, para la posible anidación del óvulo fecundado, el posible bebé. Cuando ha habido embarazo, pues se desprende. En ese momento que empieza el útero a sangrar de esa sangre nutritiva que había preparado para el posible embrión, empieza a madurar un ovocito en el ovario. Por eso el primer día de ciclo es el primer día que empieza a madurar un ovocito. Pues se consideraba que a partir del día 12-14, desde el día de la primera regla, había ahí un periodo de ovulaciones, que es cierto porque el proceso de ovulación de un ovocito son 14 días o 10 días. Es verdad que entre el día 10 y 14 puede haber muchas ovulaciones. Pero es que todas las mujeres no tienen el ciclo organizado así. De hecho, se considera un ciclo normal, un ciclo que llega a 25 días, se considera fisiológico, es decir, mientras que no tengas la regla menos de 25 días, y también un ciclo que llega hasta los 35 días. Es decir, tener la menstruación cada 30 días o tener la menstruación cada 25 días se considera normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tienes la menstruación el día 25, seguramente ovules el día 9 o el día 8. ¿De acuerdo? En cambio, si tú tienes ciclos de 33 días, pues no vas a ovular el día 12-14, ovularás después porque se sincroniza. El cuerpo es tan sabio que sincroniza la ovulación a la llegada de la regla. Aquí lo importante es que haya siempre 10 días entre la ovulación y la regla. ¿Por qué? Porque daros cuenta que el óvulo se fecunda en la trompa de falopio. Que esto también es muy interesante. Como el óvulo se fecunda en la trompa de falopio y la trompa de falopio es como un mar, como un balneario, en el que el esperma puede vivir hasta 7 días vivo, entre 5 días es muy fácil que viva y un buen esperma vive hasta 7 días vivo. De manera que tú puedes tener la relación sexual hoy, ovular dentro de 5 días y quedarte embarazada. Es decir, también la ventana fértil lo hace este hecho de que el esperma puede estar esperando la ovulación. Entonces, no hay que hacer el amor los días antes de la ovulación. Lo ideal es que siempre haya esperma en la trompa, para cuando tú ovules cuando ovules te puedas quedar embarazada. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si la ventana fértil se amplía cuando tú entiendes que hasta el esperma podría vivir 7 días. O sea que incluso 7 días antes del día 10 o del día 12-14 podríamos tener ya una ventana fértil. ¿De acuerdo? Entonces, como el óvulo se fecunda en la trompa y hace un viaje de 10 días hasta que llega al útero y se implanta, lo importante es que entre la ovulación, que tu cuerpo te dice cuando estás ovulando, no hace falta mirar el calendario ni ponerte una aplicación. Tu cuerpo te dice que estás ovulando porque aparece el flujo fértil, ese flujo que es transparente como la cara del huevo. Esa es la mayor evidencia de que tu cuerpo está ovulando. Entonces, cuando tú notas ese flujo transparente como la cara del huevo, que luego se convierte en blanquecino, el blanquecino ya es como un pequeño tampón para que no entre más esperma en los días consecutivos, cuando tú ves el flujo ese transparente como la cara del huevo, elástico, para que el esperma llegue bien, es muy elástico para que el esperma pueda correr bien, a partir de ahí, imagínate que fecundas un óvulo, va a tardar 10 días en llegar al endometrio. Entonces, lo importante es que haya 10 días entre el flujo fértil y la regla. ¿Por qué? Porque si la regla viene antes, cuando ese óvulo fecundado llega al endometrio, se lo va a encontrar sangrando y no se va a poder implantar. Entonces, realmente lo único que hay que cuidar para diferenciar fisiología, salud, de patología, que es desequilibrio, es que haya 10 días comprendidos entre tu sexual, tú puedes ovular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la función de la sexualidad, el último objetivo real fisiológico es procrear. Entonces, pero entonces le pasa también, como tú dices, a los animales, a las gatas, a las leonas, de un buen orgasmo, ojo, que no es un orgasmo de los de las películas, el orgasmo de cada una, que también con esto no quiero que todas las que nos escuchen digan, como no tengo orgasmos de película, no ovulo. No, el orgasmo que cada una le dé placer, el de cada pareja, como es la sexualidad tan genuinamente propia y tan personal como cada persona y cada pareja, ¿no? Me refiero más que un orgasmo es una relación sexual placentera o un orgasmo puede desencadenar una ovulación. Por eso hay mujeres que se han embarazado con la regla, hay mujeres que se han embarazado sin la regla, mujeres dando pecho. O sea, una mujer se puede quedar embarazada en cualquier momento. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la sexualidad fértil yo siempre digo que es la sexualidad espontánea, la que dé placer y sobre todo la que no estás pensando en el proyecto bebé. Es muy complicado tener una relación sexual espontánea y placentera
solamente con el objetivo de tener un bebé. También digo que yo he compartido muchos años experiencias de mujeres que me han contado que algún día me encanta escribir un libro sobre qué escuché yo en la consulta, a lo mejor dentro de 20 años así lo hago. También he escuchado que las mujeres cuando más libido tienen es cuando van a ovular, por supuesto, porque tu cuerpo te lo pide a nivel hormonal, por una historia hormonal, pero también es la motivación de tener un hijo. O sea, que todas aquellas que digan, pues yo estoy más sexual porque quiero tener un hijo, que vean que eso es normal, eso lo comparten todas las mujeres. La época más sexual de una mujer fue cuando estaba buscando un bebé. O sea, que tú sí que puedes tener relaciones sexuales para tener un hijo, pero intenta que esa relación sexual haya pasión, haya agradecimiento a tu pareja, agradecimiento a tu cuerpo, que lo hagas también por tu disfrute, porque es salud, que lo hagas por muchas cosas que no solamente por el proyecto de bebé, pero que no sea algo programado ni automático porque me lo dice un test o porque lo he contado en el calendario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que muchas de las que estamos en este caminar del proyecto bebé, como tú lo llamas, inicialmente empezamos un poco como a obsesionarnos, ¿no? Entonces, ay, estoy usando esta aplicación y estoy usando esto y me dice que tal día voy a ovular, entonces doy a tal hora y cuando acabes de trabajar y vienes y cosas así. Entonces, como que obviamente la magia y como esa chispa que había inicialmente en la pareja se pierde un poco, ¿no? Entonces, como dejar que fluya y que sea más espontáneo me parece súper adecuado y sobre todo como súper saludable y como en términos también emocionales, ¿no? Como no estar tan pendiente, tan emocionalmente como enganchada solamente en eso, entonces, como dejar que fluya. ¿Sabes lo que Y pasa? Que es un tema muy, muy ambiguo. ¿Por qué? Porque realmente yo os digo que hay que soltar y tener un sexo espontáneo, pero tú necesitas tener sensación de control. O sea, las mujeres sufren tanto en la búsqueda del bebé que aparte hay que respetar ese sufrimiento, es inherente, es imposible evitarlo. Entonces hay que amigarse con él y acompañarlo para que no se convierta en tanto sufrimiento y sea dolor acompañado, ¿no? Las mujeres sufren tanto que necesitan sensación de control. Entonces, si tú te das sensación de control, saber que ovulas y hacer el amor los días de la ovulación, si tú lo haces con esa conciencia, tampoco se convierte en tan malo, pero a él no se lo digas. A él no se lo digas. O sea, que él no sepa que has montado una cenita, que has puesto unas velitas o un baño porque te ha dicho el test que vas a ovular. Tú lo puedes saber. Y eso yo lo veo en los primeros años de búsqueda de un bebé es positivo, porque lo primero, la mujer sabe a nivel objetivo que ovula y la mujer sabe que está haciendo algo por su proyecto bebé. O sea, que en unos primeros años de búsqueda puede ser algo interesante que tú sepas que ovulas y programar un poco las relaciones sexuales a esos días. Aunque también yo os invito a que lo hagáis también fuera de la semana. Para que os hagáis una idea, con que se tenga una relación sexual una vez a la semana o dos, mantenemos esperma en la trompa para que se pueda producir la concepción. ¿Me entendéis? O sea, incluso me dicen muchas personas, ¿y todas las semanas del mes? Bueno, pues con sentido común. Si de las 4 semanas del mes hay una semana que no tienes relaciones, no pasa nada. Pero que por lo menos las otras 3 del mes haya una media de una relación sexual o 2 a la semana. Porque tampoco quiero que las personas ahora digan, me quito el test de ovulación, no quiero saber cuándo ovulo, tampoco es eso, porque yo sí que he notado en la consulta que el saber que tú ovulas y tener relación en los días da sensación de control y amortigua mucho el estrés por el que pasan todas las mujeres en esto, ¿no? Entonces hay que hacerlo como en un cierto equilibrio. sí, totalmente de acuerdo. Inicialmente creo que a muchas mujeres que a lo mejor les está pasando lo mismo o una similar experiencia como la mía, inicialmente me pasaba eso, o sea, yo usaba las tiritas de ovulación, usaba las aplicaciones y todo, digamos después cuando llegaba el negativo pasaba un duelo, porque realmente las mujeres que estamos buscando un proyecto bebé y no lo logramos cada mes es como un duelo. Después pasé a otra etapa como que dije, no, ahora no me voy a preocupar, o no voy a estar pendiente, no me importa y bueno. Después pasé a otra etapa como la que tú dices, como el control, pero como cuidado, o sea, con equilibrio, no en obsesión o no como, hoy tiene que ser a tal hora. Y me pasaba también eso, de mejor no decirle nada a mi esposo y como solo saberlo yo y pues si pasa, muy bien, y si no pasa, como a fin de mes no tratar de verlo como un duelo o un sufrimiento. Entonces, creo que son varias etapas que que una mujer va experimentando, pero pues luego ya las vas asimilando y creo que las puedes llevar en total equilibrio. También en el tema que hablábamos del hígado, que me parece que es un órgano súper importante y que a veces no le damos la relevancia y no lo cuidamos. ¿Tú qué nos sugerirías a todas las mujeres que de alguna forma queremos hacer ese cambio a alimentación ecológica, alimentación orgánica, a la cosmética, etcétera, para de alguna forma acompañar a nuestro hígado y que se vaya depurando?
algún tipo de toma de algún té. Había escuchado del diente de león, yo no lo he probado, pero había leído bastante sobre el diente de león y lo que ayuda al hígado, como para ir haciendo esa transición, digamos que alguien vea este video, vean otros de tus videos maravillosos en YouTube, o lean tu libro y cómo ir acompañando, digamos, este cambio. Pues el diente de león es muy, muy interesante, de hecho yo lo prescribo a todas mis pacientes porque el diente de león activa el hígado pero de una manera muy suave y date cuenta que en cualquier momento os podéis quedar embarazadas y en el embarazo es importante no utilizar ninguna planta por un principio de precaución, igual que no tomamos ningún fármaco de farmacia en el embarazo, pues tampoco se toma ninguna planta, porque ¿sabes lo que pasa con las plantas? Que muchas veces las subestimamos. Y las plantas son igual de potentes que un fármaco. Entonces, en preconcepción y en el embarazo a mí no me gusta que toméis plantas a no ser que las necesitéis. Si estás un día muy nerviosa porque has tenido un problema familiar, pues sí que puedes tomarte una valeriana. O si después de una comida de fin de año tienes ardor, pues puedes tomarte una manzanilla. Pero no tomarte como tomamos el té o el rooibos o el yogití o los tés de frutas orgánicos, que sí que es tomar algo calentito agradable. Las plantas son fármacos. Entonces, las plantas activadoras del hígado pues son el cardomariano, el boldo, la alcachofera, pero son muy potentes. Yo, por ejemplo, eso lo utilizo cuando las mujeres tienen cáncer de mama y han recibido tratamientos como quimioterapia o radio. Yo ahí sí que les pauto drenadores del hígado potentes porque han recibido tratamientos muy fuertes para su cuerpo. Pero como estamos en preconcepción, en cualquier momento os podéis quedar embarazadas, recomiendo el más suave de todos, que incluso hasta que dais la beta positiva no haría mal tomarlo en las primeras semanas del embrión, que es el diente de león. Y aparte a mí me encanta porque es muy emblemático, no es lo que soplamos y pedimos deseos, porque los molinillos se llaman aquí en Europa. Entonces es tan bonito que yo lo utilicé como logotipo y lo llevo utilizando pues todos estos años. Pero aparte del diente de león tenemos luego todo lo que son los amargos, las hojas amargas, como es la rúcula, la endivia, la escarola. Y luego las crucíferas, la familia del brócoli. La familia del brócoli, todo lo que es brócoli, coliflor, repollo lombarda y las alcachofas. ¿De acuerdo? Estos alimentos son activadores del hígado para que el hígado active todos esos disruptores endocrinos que veíamos antes que no podemos evitar. Pues plástico de los envases, ambientadores de la oficina que no vas a cambiar las costumbres de la oficina, comida que no va a ser orgánica, porque esto es muy importante. Mi método siempre es muy flexible. ¿Por qué? Porque hay que disfrutar. Y yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo de las comidas semanales siempre invito a que haya 3 comidas o cenas a la semana para hacer vida social. Y mis pacientes se van a una barbacoa y pueden disfrutar de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a haber comida que no va a ser orgánica, va a haber comida que es social, que es muy importante. Yo la pauto también en mi método. Es muy importante reencontrarte como pareja, es muy importante hacer vida social. Esa sensación de no me tomo una copa de vino, no me voy a esquiar, no hago tal deporte, o dejo trabajo. Yo tengo pacientes que incluso han dejado rodajes de películas por la búsqueda del bebé, ¿no? No hacer esto todo por el proyecto bebé tiene la otra cara que es algo muy, muy, muy exigente y estresante y mira también la psicología de las mujeres. Entonces, es lo que decíamos, ese punto intermedio en el que no tienes que dejar de cuidar tu vida y dejar de ser de quién eres, ¿no? Entonces, va a haber vida social, va a haber situaciones que a lo mejor no son teóricamente tan fértiles y el hígado lo va a depurar. Pues la comida anorgánica, ambientadores que no podemos evitar, plástico que no podemos evitar, el bisfenol de muchos envases. Y lo vamos a intentar optimizar para no ser tan malo, para nuestra fertilidad y para nuestra salud, activando el hígado con estos recursos que te he dicho. Claro, sí, justamente a mí me pasó también, o sea, adicional a estar en un momento como muy obsesionada con la ovulación y con el tema de los duelos cada vez que había un negativo, también me pasaba que como que me ponía un poco en modo mamá, digamos, en modo abuela regañona con mi esposo, y le decía, no, este fin de semana tenemos tal comida, por favor no tomes esto, no hagas esto, no comas esto, no, así. Y obviamente mi esposo también se estresaba porque no podía disfrutar de esa reunión, ¿no? Y yo también a veces como que quería, alguien me ofrecía algo y pues obviamente no me iba a poner a explicar por qué no lo como y etcétera, ¿no? Entonces me parecía chévere tomar este punto porque justo en uno de tus videos veía que tú eres muy flexible con eso que recomiendas a tus pacientes. Y a partir de eso yo también como que empecé a soltar ese tema y fui un poco más flexible conmigo y con mi esposo, porque si no, entre los duelos, entre los negativos y entre el privarte de las cosas pequeñas de la vida y como que ser súper rígido con la alimentación, pues también todo el estrés se acumula y obviamente afecta muchísimo más a la fertilidad que en vez de ayudar.
Por eso tú de las 7 comidas semanales, 3 puedes hacer vida social. También yo hablo mucho de una frase muy bonita en el libro que dice, dar un paso atrás en el trabajo es dar un paso en la fertilidad. Yo, por ejemplo, a mis pacientes, yo por ejemplo, tengo pacientes abogadas, por ejemplo, que trabajan hasta las 9 de la noche. Y yo les digo, deja el despacho. Y encima son mujeres que tienen sus 41 años, que ya han demostrado profesionalmente que son unas grandes profesionales, han llegado a lo máximo donde ellas esperaban llegar a nivel profesional. Entonces, para su proyecto bebé, yo les digo, encima tienen unos buenos puestos, digo, ahora ya no salgas de la oficina a 8:30, 9, sal a las 7, porque tú lo puedes hacer. Es decir, a eso me refiero yo con modular el trabajo, reducir la carga de estrés del trabajo, o tomártelo de otra manera, o llegar más pronto a casa si puedes. Pero yo tengo pacientes, como os digo, que han renunciado a trabajos buenísimos, como es, por ejemplo, lo que decía, el rodaje de una película, por su proyecto bebé. Hay que estar en el punto medio. Ni darlo todo, pero tampoco no dejarlo, ¿no? Aparte que todos lo sabemos que cuando estás entretenido en un trabajo que te gusta, pues no piensas tanto, ¿no? En lo que Claro. realmente te agobia, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? El darlo todo por el proyecto bebé, pero tienes que tener un porcentaje de un 15% de libertad, de poder hacer lo que es la vida también, ¿no? Y de verdad, Sí, por hacer 3 comidas a la semana de vida social, tu fertilidad no se va a ver comprometida. Todo lo sí, contrario, se va a ver beneficiada. Y sí, luego no. pasa algo muy interesante, que Ujú. cuando tú comes muy saludable y de repente haces vida social, te deja de apetecer la vida social. Y ahí es cuando yo noto que ha triunfado el método, ¿no? Porque es que mis pacientes me dicen, teníamos ganas de volver a casa para alimentarnos bien. Y es cuando yo ya no tengo que hacer más trabajo con esa paciente, ¿no? Porque me lo dice mucha gente, porque se sienten bien a nivel de energía, se sienten a nivel del sistema nervioso, que afrontan mejor el estrés, van muy bien al baño, notan que la regla rojo brillante no tiene coágulo, notan su ovulación, ellas se sienten a gusto con la dieta fértil. Entonces, cuando vuelven de las vacaciones y te dicen que tenían ganas de volver a comer como comen en casa, imagínate, eso ya supone que ellos han hecho el cambio de estilo de vida. Eso ya supone que ya no tienes que enseñarles nada más. Y eso me lo dicen muchísimas personas. O sea, que está muy bien hacer vida social porque te das cuenta que no te pierdes nada. Que aquello que tú pensabas que estaba riquísimo tampoco es tan rico. Y sobre todo que no te sienta bien. Ujú. Sí, te cambia totalmente el gusto también. Me ha Sí, pasado a claro, mí. Yo claro. dejé el azúcar hace 2 años y medio, 3, y ahora a veces pruebo un pedacito de pastel o de torta en algún cumpleaños y me sabe horrible, lo que antes a mí me encantaba. Y así me pasan con otras cosas también. Entonces creo que te cambia el gusto y más que pensar solo en el proyecto bebé, a mí lo que me apasiona del tema de la nutrición fértil es que me ha demostrado que mis reglas y mis hormonas y todo pueden estar en equilibrio independientemente de que quisiera ser madre o no. Yo puedo tener una vida más tranquila porque ya no tengo cólicos menstruales que me botaban a la cama, no me dejaban pararme. Tengo, digamos, la seguridad de que mi ciclo menstrual y mi regla no está saliendo con un olor demasiado fuerte, digamos que uno se siente mal en alguna reunión social y que tienes que irte al baño rápido, cambiarte, etcétera. Que sale sin dolor, que sale sin coágulos, que sale con un color brillante y es hasta digamos, bonito poder ver eso, ¿no? Que antes uno no lo disfruta o no lo ve. Entonces, por eso es mi llamado, que no es solo hablar de fertilidad para mujeres que quieren ser mamás o no, es hablar de tu salud, de la salud hormonal, de la salud de tu cuerpo y de tu estilo de vida, como de la mano con una buena alimentación y una buena salud emocional y tranquilidad, pueden hacer un impacto en tu cuerpo. Sí. Sí, sí. De Facebook y una de las chicas me preguntaba sobre el esperma de su esposo, que no tenía buena calidad. ¿Cuál sería tu recomendación para mejorar la calidad del esperma de esta persona y bueno, de cualquier hombre o mujer que su pareja quiera mejorar la calidad del esperma a través de la alimentación? Pues mirar, mejorar un esperma es muy fácil. De hecho, el esperma se genera en 3 meses. Entonces, en 3 meses que un hombre se cuide, va a mejorar con garantía su seminograma. Tanto el recuento, que es el número, como la morfología, que es la calidad morfológica, como la motilidad, el movimiento. ¿De acuerdo? Daros cuenta que cuando toman incluso un suplemento de vitaminas de farmacia, ya les mejora el seminograma. Entonces, imaginaos lo que va a hacer la alimentación, que es mucho más potente que tomarte un suplemento de farmacia. Entonces, el nutriente más importante es la vitamina C de la fruta. Entonces, que ese hombre tome fruta de temporada sola, sin mezclar con nada, porque la vitamina C es como la E, es una vitamina termosensible. Entonces, si tú la tomas de postre,
pues se queda atrapada 4 horas de digestión con los alimentos y se oxida, se le cambia la estructura química y ya la llave no abre la cerradura. Entonces hay que tomarla fruta de temporada sola. Y luego, junto con esta vitamina C, el otro nutriente muy importante, que ya habréis escuchado en mis vídeos, es el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc es el ladrillito para hacer la testosterona. ¿Y qué es lo que tiene muchísimo zinc? La pipa de calabaza. Pero fijaos que la pipa de calabaza es un fruto olaginoso, como las nueces, la pipa de girasol, el aguacate. O sea que la pipa de calabaza aúna dos nutrientes muy importantes en la fertilidad de ellos, que es la vitamina E que activa su hipófisis a hacer la testosterona y el ladrillito para hacer la testosterona. Y luego, fundamental en ellos, evitar disruptores endocrinos, evitar estrógenos químicos, porque como os decía, ese estrógeno químico es una hormona femenina que le va a crear un terreno estrogénico femenino y va a afectar muchísimo a la testosterona y a la calidad del esperma. Perfecto, para tomar en cuenta entonces. Y bueno, otra consulta que tenía era el tema de la prolactina, que el hecho de que a veces esté arriba o esté muy abajo, o no esté en equilibrio, hace que las mujeres no ovulemos. ¿Qué recomendación tendrías tú como para regular un poco más de este tema de la prolactina? Mira, el tema de la prolactina es el ejemplo más claro de cómo la hipófisis pone mecanismos de anticoncepción natural para no provocar situaciones de estrés. Como os decía, cuando la hipófisis nota que hay mucho cortisol y mucha adrenalina, que son los neurotransmisores del estrés, interpreta que el medio ambiente es hostil para la crianza de ese bebé humano de alta demanda de cuidados y desajusta las hormonas. Y como es tan sabia, y como el cuerpo humano es tan sabio, y como el cuerpo humano es tan efectivo y tan práctico, ¿qué utiliza? Pues recursos que ya tiene. ¿Qué es la prolactina? La prolactina es la hormona de la lactancia. Es la hormona que hace que las mujeres tengamos leche en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando estás criando a un bebé muy pequeño, recién nacido, la prolactina es muy alta y esa prolactina está diseñada también para generar leche para alimentar a tu bebé, pero también para inhibir la ovulación, para que no te quedes embarazada cuando estás maternando a un niño muy pequeño. En cuanto el niño empieza a tomar sólidos, 8 o 9 meses, ya espacia las tomas de lactancia, baja un poquito la prolactina y esa mujer ya empezará a ovular. ¿De acuerdo? Entonces, como la hipófisis es tan sabia, ¿qué hace cuando nota que una mujer tiene mucho estrés? Pues utiliza ese recurso que ya tiene para inhibir la ovulación cuando tenemos un bebé muy pequeño, que es la prolactina. Te sube la prolactina por estrés. Es el ejemplo claro de mecanismo de anticoncepción natural sabiamente diseñado para no provocar situaciones de estrés. También hay mujeres que tienen la prolactina alta por tener un prolactinoma, que es un tumor en la hipófisis, pero lo más habitual. Ajá. Por eso a veces hay que descartar, hacer un escáner en la hipófisis para descartar que no tiene un problema físico en la hipófisis, ¿de acuerdo? Un prolactinoma que se llama. Pero lo más habitual son situaciones de estrés. Entonces, lo que va a hacer que esa mujer baje la prolactina es pues todas las técnicas del mindfulness, yoga, psicoterapia y salir con los amigos, irte de vacaciones, ir al teatro, cosas que generen endorfinas. Y desde la alimentación se puede hacer también mucho pues tomando fuentes de vitamina B, que es la precursora de la serotonina como es la avena y el arroz, el magnesio relajante que os decía con anterioridad. Pero claramente la prolactina alta es un claro ejemplo de mecanismo de anticoncepción natural por estrés, no es patología. La naturaleza te está protegiendo a ti, que eres su hija, de una situación estresante como puede ser tener un bebé en una situación del medio ambiente hostil. Interesante, interesante saberlo y poder tomar en cuenta estas recomendaciones. Bueno, finalmente para terminar, quisiera que nos cuentes solamente un poquito tu acompañamiento también a mujeres y hombres en procesos de reproducción asistida, porque la idea también de este canal no es satanizar o decir que la reproducción asistida está mal. De hecho, yo hice un proceso de inseminación artificial hace un año. Bueno, salió negativo, pero no lo descarto tal vez en un futuro, pero justamente me parece interesante poder ir acompañando los procesos de reproducción asistida, sea inseminación o in vitro, con tus recomendaciones, y tú trabajas de la mano, de hecho, con una clínica. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué experiencia has tenido acompañando a parejas en reproducción asistida. Bueno, la reproducción asistida es un recurso más y vivimos en el 2019, igual que hacemos muchas cosas tecnológicas, tenemos ese proceso médico, que son las técnicas de reproducción asistida, que están ayudando a un montón de parejas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que quiero que entendáis que la reproducción asistida es una ciencia muy nueva, lleva solamente desde los años 70 y está en plena evolución. Entonces, digamos que la técnica de in vitro, porque es mucho más efectiva que la inseminación, aunque yo siempre apoyo que hay que ir de lo natural y de lo más sencillo a lo más complicado, pero para que te hagas una idea, yo siempre empezaría por las inseminaciones, aunque son muy poco efectivas, y luego haría un proceso más complicado como es la in vitro, pero en concreto la in vitro, quiero que entendáis que es un procedimiento que ya de por sí es de baja efectividad, funciona en mujeres jóvenes
a un 40% de las personas solo. Y aparte, la primera in vitro siempre va a ser un poquito diagnóstica, es decir, va a ser un procedimiento médico en el que el ginecólogo va a probar cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu ovario. Y en función de que saca mucho bocito o poco bocito, inmaduro o ninguno, porque hay ovarios que ante la medicación se bloquea, él va a poder ajustar la medicación. ¿De acuerdo? Entonces, la in vitro no es me hago un tratamiento de in vitro, es me tendré que hacer varios tratamientos de in vitro y en alguno me quedé embarazada. Eso es muy importante, ampliar tu mente a que no es me hago una in vitro. Y de hecho hay que hacer varios porque es la forma que tú tienes de rentabilizar el primero. Porque la primera es diagnóstica, da mucha información sobre tu cuerpo. Yo en la historia clínica veo mucho las in vitro porque a partir de ahí se pueden pedir pruebas y descubrir cuáles son los factores que están afectando a la fertilidad de esa pareja. Y una in vitro fallida no es en balde, siempre da muchísima información y hay que seguir haciendo varios intentos, ¿de acuerdo? Y luego también deciros que cuando tú una técnica de reproducción asistida la acompañas de estilo de vida fértil, ¿de acuerdo? Cuando tú la acompañas de estilo de vida saludables, y aquí la piedra angular es la nutrición, haces que esa in vitro sea más exitosa. O sea, que yo siempre antes de un tratamiento de fecundación in vitro intento que mis pacientes hagan 3 meses de dieta fértil, de método naturista de fertilidad. ¿Por qué? Porque en 3 meses hemos mejorado ese seminograma, hemos mejorado la calidad del ovocito, hemos conseguido ya mejorar el endometrio, un cierto equilibrio hormonal, una cierta depuración de tu organismo de disruptores endocrinos para que esa in vitro sea más exitosa. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo, creo que nos queda súper claro. De forma natural o tal vez de la mano con la reproducción asistida, creo que, como tú dices, una piedra angular es totalmente la nutrición fértil y el estilo de vida, así que tenemos que tomarlo en cuenta sea cual sea la decisión que queramos tomar. Y la misma recomendación que haces tú, ir de lo menos complicado a lo más complicado, tratar de ver qué señales nos envía nuestro cuerpo, tratar de escuchar nuestro cuerpo, tratar de acompañarlo con lo que nos da la naturaleza y pues bueno, finalmente tomar alguna decisión si es con la reproducción asistida, pero seguirlo haciendo de la mano con una dieta fértil y una salud emocional y mental tranquila, ¿no? Pues bien, Virginia, muchísimas gracias. Para terminar, si nos puedes comentar cómo te puede contactar cualquier chica o cualquier pareja que quisiera una consulta contigo a distancia. Gracias a la tecnología, pues ahora estamos conversando y tú estás al otro lado del charco, como se dice acá, y podrían hacer una consulta contigo para que te puedas guiar. ¿Cuál sería la mejor forma o cómo debería ser el primer contacto de esas parejas o de esas personas que quieren tu consulta? Pues nada, me podéis contactar a través de la página web. La página web es fertilidadnatural.org y ahí tenemos totalmente el contacto, el correo electrónico de la web y luego yo tengo también mi correo personal, que es virginia@santivir.org, ¿de acuerdo? Pero a través de la página web de fertilidadnatural.org podéis localizar todo el correo electrónico de Fertilidad Natural y contactarme. Perfecto, y también les recomiendo que puedan comprar el libro de Virginia, que está justamente en la tienda online de su página fertilidadnatural.org. Yo ya me lo estoy empezando a leer, así que les iré comentando las maravillas que voy encontrando y lo podemos ir discutiendo. Muchísimas gracias, Virginia, por tu compartir, por tu experiencia, por tu sabiduría. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente a ti, muchísimas gracias por la propuesta. Perfecto. Estoy aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias, Virginia. No se olviden de seguirnos en el canal de YouTube y de inscribirse también a nuestro grupo de Facebook. Aquí abajo en la cajita les vamos a dejar información de dónde poder encontrarnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.